Hola a todos, soy Raúl Gisbert y a continuación presento mi ponencia titulada De la viñeta al fotograma, semiótica de la adaptación de Mortadelo y Filemón al cine. La adaptación de obras narrativas de un medio a otro constituye uno de los fenómenos más recurrentes dentro de la cultura audiovisual contemporánea. En particular, el paso del cómic al cine se ha consolidado como un terreno privilegiado para analizar los procesos de transformación semiótica que se producen cuando un sistema de signos es traducido a otro, con características materiales, narrativas y perceptivas diferentes. En este contexto, el estudio de las adaptaciones cinematográficas de cómics humorísticos presenta un especial interés, dado que este tipo de obras se fundamenta en mecanismos expresivos específicos que no siempre encuentran una correspondencia directa en el lenguaje audiovisual del cine. Dentro del ámbito del cómic español, uno de los universos narrativos más influyentes es el creado por Francisco Ibáñez, con la serie Mortadelo y Filemón. Desde su aparición en 1958 en la revista Pulgarcito, estos personajes se han convertido en un referente central de la historieta en España, caracterizada por su dinamismo gráfico, su humor y su constante juego con la deformación corporal y la caricatura. En este sentido, la adaptación cinematográfica La gran aventura de Mortadelo y Filemón, en 2003, dirigida por Javier Fesser, representa uno de los intentos más significativos de trasladar el universo gráfico de Ibáñez al lenguaje audiovisual. La película se propone reproducir la estética exagerada y el humor visual característico de los cómics mediante una combinación de actuación física, efectos digitales y escenografía caricaturesca. Tradicionalmente, los estudios sobre adaptación han tendido a centrarse en el concepto de fidelidad, evaluando en qué medida una obra audiovisual reproduce o modifica los elementos de su texto origen. No obstante, esta perspectiva ha sido ampliamente cuestionada por diversos teóricos que han señalado la necesidad de comprender la adaptación como un proceso de creativo autónomo. Esta concepción, además, conecta con la noción de traducción intersemiótica formulada por Jacobson, como veremos a continuación, quien definió este tipo de proceso como la interpretación de signos verbales mediante sistemas de signos no verbales. Asimismo, los estudios sobre cómic han destacado que este medio posee una gramática propia basada en relación entre viñetas, la organización de la página y la interacción entre texto e imagen. En consecuencia, el análisis de la adaptación de Mortadelo y Filemón al cine permite abordar una serie de cuestiones clave dentro de los estudios intermediales. Por un lado, se plantea interrogantes sobre cómo se traducen al lenguaje cinematográfico elementos característicos del cómic, como la elasticidad corporal de los personajes, la acumulación de gags o la simultaneidad de acciones dentro de la viñeta. Por otro, además, permite examinar cómo la estructura episódica del cómic se reorganiza en una narrativa fílmica que exige una mayor continuidad dramática y cohesión narrativa. A partir de estas premisas, este estudio propone analizar la adaptación cinematográfica de Mortadelo y Filemón desde una perspectiva semiótica e intermedial, con el objetivo de identificar los principales procesos de transformación que se producen al trasladar el universo gráfico de Ibáñez al cine. Durante gran parte del siglo XX, el análisis de las adaptaciones audiovisuales estuvo dominado por el denominado paradigma de la fidelidad. Desde esta perspectiva, la evaluación de una adaptación se basa en el grado en que ésta reproducía de forma precisa los elementos narrativos del texto original. Sin embargo, diversos autores han cuestionado esta aproximación por considerar que establece una jerarquía implícita entre medios y limita el análisis de procesos creativos implicados en la adaptación. En este sentido, uno de los planteamientos más influyentes es el propuesto por Linda Hutcheon, quien define la adaptación como una forma de repetición sin réplica, es decir, como una reinterpretación que transforma el texto de origen en función de las posibilidades expresivas del nuevo medio. Según la autora, las adaptaciones deben entenderse como obras autónomas que dialogan con su fuente, pero que necesariamente introducen modificaciones narrativas, estilísticas y semióticas, derivadas de las características materiales del medio receptor. En relación con esta cuestión, Robert Stam propone sustituir el enfoque de fidelidad por un modelo intertextual que conciba la adaptación como una red de transformaciones entre distintos textos y medios. Desde esta perspectiva, cada adaptación forma parte de un proceso dinámico de reinterpretación cultural, en el que intervienen factores estéticos, industriales y contextuales. Esta idea resulta especialmente relevante en el caso de adaptaciones de cómics populares, donde la obra cinematográfica
no solo dialoga con el texto original, sino también con el imaginario colectivo construido en torno a los personajes. Desde esta perspectiva, además, la adaptación puede entenderse como un proceso de transcodificación en el que un sistema de signos es traducido a otro mediante una serie de operaciones interpretativas. Esta idea conecta con la noción de traducción intersemiótica formulada por Roman Jakobson, quien distinguía entre tres tipos de traducción: la intralingüística, interlingüística e intersemiótica. Esta última consiste en la interpretación de signos mediante un sistema semiótico diferente, lo que implica necesariamente un proceso de transformación y de reinterpretación. Para comprender los mecanismos mediante los cuales se producen estas transformaciones, resulta necesario recurrir a herramientas procedentes de la semiótica. En este sentido, las teorías de Charles Sanders Peirce ofrecen un marco analítico especialmente útil para estudiar las relaciones entre diferentes sistemas de signos. Peirce distingue tres tipos fundamentales de signos: iconos, índices y símbolos. Los iconos mantienen una relación de semejanza con aquello que representan. Los índices se basan en una relación causal, mientras que los símbolos dependen de convenciones culturales compartidas. Así, esta clasificación permite analizar cómo determinados elementos del cómic funcionan principalmente como signos, iconos, especialmente en el caso de las caricaturas, exageraciones o efectos visuales. Cuando estos elementos se trasladan al cine, su funcionamiento semiótico puede modificarse. Por ejemplo, la representación de un golpe en una viñeta puede expresarse mediante líneas cinéticas o deformaciones gráficas, mientras que en el cine se recurre a recursos como el montaje, el sonido o efectos visuales. Por su parte, Umberto Eco amplía esta perspectiva al considerar que los procesos de significación dependen de sistemas de códigos culturales que permiten a los receptores interpretar los signos. Aplicado al ámbito de las adaptaciones audiovisuales, este planteamiento permite entender cómo los espectadores interpretan los elementos trasladados del cómic al cine a partir de su conocimiento previo del universo narrativo. En el caso de personajes como Mortadelo y Filemón, la adaptación cinematográfica se apoya en la memoria cultural del público para reconocer rasgos icónicos del original, incluso cuando estos han sido transformados para ajustarse al lenguaje audiovisual. El tercer eje teórico relevante para este estudio procede de los estudios específicos sobre el medio del cómic. Uno de los autores más influyentes es Scott McCloud. Según este autor, uno de los rasgos esenciales del cómic es el fenómeno de closure, mediante el cual el lector completa mentalmente la acción que tiene lugar entre una viñeta y la siguiente. Además, el cómic posee una serie de convenciones visuales propias que resultan difíciles de trasladar directamente al cine. Entre ellas se encuentran las líneas cinéticas que indican movimiento, símbolos gráficos que expresan emociones o impactos. Estos recursos forman parte de lo que Thierry Groenstein denomina el sistema del cómic, una red de relaciones espaciales y narrativas que organizan el significado dentro de la página. Por último, el autor, Lefebvre, lleva a cabo una diferencia, pues señala que la adaptación implica decidir qué elementos visuales del cómic se conservan, cuáles se modifican y cuáles deben reinventarse completamente para funcionar dentro del nuevo medio. Si abordamos ahora el análisis, encontramos algunas de estas características. Una de ellas es la transposición de elementos formales del cómic al lenguaje cinematográfico, es decir, una evolución del lenguaje. También aparece una exageración visual que define tanto el diseño de los personajes como la representación de la acción. Además, en el cómic, estas transformaciones se representan mediante recursos gráficos como deformaciones extremas, líneas cinéticas o símbolos visuales, que indican movimiento e impacto. En el cine, por cambio, se utilizan efectos digitales que permiten ampliar las posibilidades físicas de los personajes, acercándolos a la lógica visual del cómic, como caídas imposibles, explosiones exageradas o deformaciones momentáneas del cuerpo. Por otra parte, si hablamos de la reconfiguración de la temporalidad narrativa, debemos establecer que el cómic se organiza mediante una sucesión de viñetas que permiten al lector controlar el ritmo de lectura y detenerse en determinados momentos para apreciar los detalles gráficos del gag humorístico. El cine, por su parte, impone una temporalidad continua determinada por la proyección audiovisual. En este caso, el espectador no controla el ritmo narrativo de la misma manera que el lector de cómics, sino que la progresión temporal está definida por el montaje y la duración de planos. De esta forma, la adaptación al cine introduce un conflicto central que funciona como hilo conductor para las distintas secuencias humorísticas.
Si hablamos ahora de la reconfiguración de los espacios diegéticos, debemos comentar que en el caso de que nos ocupa, los cómics de Ibáñez, los escenarios poseen una fuerte carga icónica y simbólica. Estos espacios se representan mediante un estilo gráfico simplificado, que permite, por esta parte, centrar la atención del lector en la acción de los personajes. Por otra parte, en la película de Fesser, los escenarios se diseñan de manera que conserven la iconicidad del cómic, pero al mismo tiempo se adaptan a las necesidades del lenguaje cinematográfico. De esta forma, estos espacios funcionan como signos icónicos que remiten al universo gráfico original, pero también adquieren una dimensión indexical al integrarse en un entorno físico que interactúa con los actores. Por último, vamos a tratar la modulación del humor. El cómic se caracteriza por un humor fundamentalmente visual, que depende de la simultaneidad de elementos dentro de la viñeta. Por otra parte, en este caso, la adaptación cinematográfica, el humor se reorganiza mediante 3 recursos principales, que son el montaje, el sonido y la actuación. Por último, presentamos las conclusiones derivadas de nuestro estudio. En primer lugar, uno de los principales hallazgos del análisis es que la traslación de los elementos formales del cómic al cine requiere la reformulación de los mecanismos visuales que sustentan el humor gráfico de Mortadelo y Filemón. En la historieta, la exageración corporal, las deformaciones y efectos cinéticos constituyen recursos fundamentales para representar la acción. Estos elementos funcionan dentro de un sistema gráfico en el que la viñeta permite condensar múltiples niveles de información visual. El cine, sin embargo, se organiza en torno a una lógica temporal y audiovisual, que impide reproducir de forma directa esa simultaneidad espacial. Ante este desafío, la película de Fesser recurre a diversas estrategias de adaptación que permiten recrear la estética caricaturesca del cómic. Entre ellas destaca el uso efectivo de recursos visuales digitales, la gestualidad exagerada de los actores y el diseño estilizado de los escenarios. Este tipo de recursos contribuyen a construir un universo visual que mantiene la lógica hiperbólica de la obra. Los resultados de este estudio permiten afirmar que la adaptación cinematográfica de Mortadelo y Filemón constituye un ejemplo significativo de los procesos de hibridación entre medios, que caracterizan a la cultura audiovisual contemporánea. La película no se limita a trasladar un contenido narrativo ya existente, sino que lo reinterpreta este universo de Ibáñez mediante estrategias propias del cine. En consecuencia, la adaptación analizada puede interpretarse no solo como una transposición de un cómic popular al cine, sino también como un ejemplo de cómo los productos culturales contemporáneos circulan entre diferentes medios, transformándose en cada etapa del proceso. Este fenómeno evidencia la importancia de los enfoques intermediales para comprender las dinámicas de la cultura audiovisual actual, en la que las fronteras entre medios se vuelve cada vez más permeable.